tema de la corrupción parece ser que no solamente es privativo de la empresa pública. Otro exgobernador bajo la lupa, otro exgobernador en fuga. El cargo por que se le acusa es peculado, de haber desviado 76 millones de pesos. Una de las principales herramientas del crimen organizado es la corrupción. ¿Para cuánto alcanzaría el dinero de la corrupción mexicana? Escuelas, hospitales, millones de personas sin hambre, infraestructura de primer mundo. Eso lo tenemos claro, pero ¿qué es la corrupción? Corrupción es al mismo tiempo la mordida que das, o que yo he dado, por ejemplo, en algún tiempo, es pasarse un alto y ofrecerla, y también lo es desviar recursos, abrir empresas fantasma, fingir fideicomisos. Nunca hemos vivido en un país no corrupto. Carolina, ¿eres corrupta? Yo creo ¡Qué que no pausa! solo yo, sí, claro que hice una pausa, yo creo que no solo yo soy corrupta, el asunto es si soy impune. En México somos muy impunes. Este hombre asegura que todas las personas mienten. Para asegurarlo, se vale de estudios de comportamiento humano. Cosas que no le decimos a nuestras parejas, familiares o amigos, pero que Google sabe mejor que nadie. Seth, does everybody lie? Yeah. People lie about just about everything to try to impress, usually to try to impress other people. So you lie about how much money you make, you lie about your dating life, you lie about how much you're exercising, how the books you read. So yeah, definitely there's pretty widespread deception. De los 180 países que miden la corrupción, México está en un deshonroso lugar 135. Pero ¿cómo es que llegamos a ver la corrupción como un hecho folclórico, algo que nos pertenece? Número uno, primero, la anomia social, que es este sentido de salirse de la norma, que favorece y da este sentido como de serse exitoso. En México hay cierta idolatría al gandalla. Este personaje social que sabe romper las reglas, pero poquito. Una camada espantosa. La inseguridad en parte es producto de la corrupción. Parece ser que no solamente es privativo de la empresa pública. ¿Qué tanto sufre o participa el empresariado en los actos de corrupción? Bueno, sufre muchísimo el empresariado en términos generales y hay mucha gente dispuesta a dar dinero para recibir beneficios mucho más importantes. Tienen magníficos códigos, pero lo que vemos todos los días y con mucha frecuencia son grandes escándalos de corrupción en el sector privado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Empresarios tienen que velar por sus empresas, por sus trabajadores, por sus familias y por supuesto, si hay una situación que les obliga a entrar, ¿no? Y es en negociación y compromiso con situaciones, por supuesto, que en la cual no deberían hacerlo, probablemente lo van a hacer, Andrés Manuel López Obrador dice que la corrupción le cuesta a México el 20% del presupuesto federal. ¿Están así? Yo creo que sí. Hay un lavado social de la corrupción en México. De alguna manera, perdonamos a los que transan y avanzan. Hasta de hecho nos parecen que son nuestros héroes. Poco más de la mitad de los mexicanos reconoce haber pagado un soborno alguna vez. La mayor tasa del continente está tan presente en nuestra sociedad que condiciona la forma en que nos educamos. Y eso sí podemos cambiarlo. ¿Y qué nos hace creer que, para decirlo en español, aquel que obtiene algo, aunque sea pasándose las normas, es un chingón? Una serie de satisfactores consumistas que nos terminan definiendo la idea de que esa persona es más poderosa que otra. Desde que era candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador planteó la idea de una constitución moral, un texto que le devuelva a los mexicanos su integridad. Esta cartilla moral habla del respeto que debe tenerse uno mismo, del respeto que debe tener una persona en su familia y en la sociedad. Pensarlo como un problema estructural, y como problema estructural uno de los primeros pasos es generar una sociedad más equitativa, menos desigual.
en el sentido económico, pero no solamente en el sentido económico, sino en el sentido social. Porque tienes razón, nos paramos en doble fila y está muy mal, pero no es lo mismo una infracción de estar parado en doble fila que ir borracho en un auto y atropellar personas. Entonces no es lo mismo un funcionario público que tiene el presupuesto de todos los mexicanos, el de la salud de los mexicanos, el de la gente que no tiene recursos, los adultos mayores, los vulnerables de los mexicanos. No es lo mismo ellos manejando el auto y estrellándolos que uno en la segunda fila. Pero hay niveles de corrupción. No tiene la misma responsabilidad la persona que está obligada a pagar una mordida para obtener un servicio público al que tiene derecho. Estas personas no tienen el mismo cargo de responsabilidad que un diputado. El 74% de los mexicanos considera que los esfuerzos ciudadanos tienen alta relevancia e incidencia en el combate a la corrupción. Si es verdad, nosotros podríamos terminar con la corrupción. Si no pensáramos en el futuro, no hubiera habido este cambio político que acabamos de ver.